Listo, muy buenos días, muy buenos días. No sé cómo estaré con el audio. Muy buenos días a todos los alumnos, tutor, muy buenos días. Voy a encender mi... Muy buenos días, estimados estudiantes, muy buenos días. Estamos ingresando a esta pantalla virtual para desarrollar el curso de literatura. Hay 11 participantes, seguramente en el transcurso de estos minutos van a ingresar más, pero primero quiero saber si es que uno está llegando mi voz. Tutor, si es que me puedes comunicar si está llegando mi voz con normalidad. Sí se escucha, profe. Gracias, Yasmín. Ahora voy a compartir pantalla, pero con calma. Las cosas vamos a hacer con calma. Todo aquello que se hace rápido no se hace bien. Siempre las cosas con calma, pensando que esto es una maratón, es una larga carrera, es una larga carrera en el que tenemos que saber modular nuestra velocidad. El curso es muy simpático, muy bonito, ¿no? Se llama literatura, literatura. Y lo primero que ustedes tienen que saber es que temario, hay un temario, ¿correcto? Siempre hay que saber el camino por el cual uno va a seguir. Este temario tiene 21 semanas, 21 semanas. Puede variar, este temario puede variar un día más, una semana más, 2 semanas más o una semana menos, ¿no es cierto? Nada está 100% determinado. Todo dependerá del examen de San Marcos. Dependerá también del tiempo en que ustedes deciden decir he terminado mi preparación, ¿no? Y esta primera clase es literatura universal. Literatura universal. En esta primera clase, el objetivo, estimados estudiantes, es saber los movimientos literarios, ¿no? Hay grandes movimientos literarios. Si te dicen, por ejemplo, clasicismo, Homero. Si te dicen medievalismo, Dante. Si te dicen renacimiento, Shakespeare. Si te dicen barroco, Cervantes. Si te dicen neoclásico, Molière. Si te dicen romanticismo, Wolfgang Goethe. Si te dicen realismo, Fyodor Dostoyevsky. Si te dicen simbolismo, Charles Baudelaire. Y si te dicen vanguardismo, Frank Kafka. Eso es el objetivo el día de hoy. El día de hoy, estudiantes, entonces ya prepárate, vamos a ver literatura universal. Tú sabes que en cada movimiento literario siempre hay escritores que tienen mayor valía, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos del mundo clásico, los escritores que tienen bastante valía y que vienen más en un examen de admisión son Homero y Sófocles. Homero y Sófocles. ¿Qué obras de Homero uno tiene que saber? La Ilíada y la Odisea. ¿Y qué obra de Sófocles? Edipo Rey, que es la épica y que es la tragedia. Si tú dominas esas tres obras, más los conceptos de épica, más los conceptos de tragedia, entonces estamos por buen camino. Recuerda que todo depende de ti, todo depende de ti, tú que me estás escuchando. Si ahorita estás mirando tu WhatsApp, ¿no es cierto? Si estás concentrada en tu ex, que por qué me dejó. Si es que estás pensando por qué las mariposas vuelan y estás filosofando fuera de la clase, estás mal invirtiendo tu tiempo. Estás mal invirtiendo tu tiempo. Invierte en tu tiempo. Escucha al profe.
dialoga con él, abre tu micrófono, pregunta, nadie te va a morder la nariz. Yo no te voy a morder la nariz, no te voy a jalar la oreja. Al contrario, para que esta clase sea más amena, es mejor el diálogo. La próxima semana vamos a estar en el aula, ¿no es cierto? En el aula yo voy a estar detrás de una pizarra, delante de una pizarra, perdón, delante de una pizarra. No sé si tú vas a estar en el aula o de tu casa. Cual fuere, cualquiera de las dos realidades, igual te voy a preguntar, igual voy a hacer mi clase como si estuvieras presente, ¿correcto? Si no hay nadie en el salón de clase, pondré un osito de peluche, ¿no? Y le preguntaré, tú, osito de peluche, ¿no? ¿Qué es una tragedia? Pero también te preguntaré a ti. Así que chicos, welcome to the class, bienvenido a mi clase de literatura. El profesor es Juan Malpartida, está mi nombre. Tengo algunas grabaciones en el grupo Ciencias y también en mi chat privado, no es chat, sino es en mi YouTube. En mi canal de YouTube, si quieres ampliar las obras literarias, puedes ingresar, sabes que los canales de YouTube son gratis y puedes ahí reforzar las clases que se te da acá. ¿Correcto, alumnos? Muy bien. Hasta acá, bienvenido Andrea, Caroline, Fernando, Jordan, Yasmín, Camila, Andrea, Jessica, Araceli, Yanela, todos los que están presentes. ¿Correcto? Cualquier cosita, levante su manito, mándeme un mensaje por el chat. Acabo de leer Yasmín que dice, sí se escucha. Y también otra vez Yasmín, buenos días, sí se escucha, profe. Excelente, gracias Yasmín. De ahora en adelante nombro a Yasmín como delegada del curso de literatura. Muy bien, Yasmín, te has hecho acreedor a ser delegada del curso de literatura. Tú sabes que mis delegados yo los quiero mucho, ¿no? Les presto mi avión cuando quieran viajar por el mundo, ¿no? Yasmín me dice, profe, présteme su avión, quiero ir con mi familia. Te doy el avión con combustible para que te vayas a cualquier parte del mundo. Gracias, Yasmín. Muy bien, Yasmín, ahora sí me vas a ayudar. Vamos a compartir pantalla. Listo, Yasmín. Sale la carita de este escritor que en realidad son dos. A ver, ¿qué me dice mi delegada? No dice nada, ya se murió mi Sí, delegada. profesor, sí, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Quién es esta carita? ¿De quién es esta carita? ¿Qué escritores o qué escritores son? El de la izquierda es el autor del Quijote de la Mancha. ¿Quién es el autor del Quijote de la Mancha? Y el que está a la derecha es el autor de Romeo y Julieta. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Excelente. Hacia la izquierda tienes a Miguel de Cervantes, un bonito dibujo, y hacia la derecha tienes a William Shakespeare. Los dos son casi cercanos, porque Cervantes publica la obra El Quijote de la Mancha en 1609 y Romeo y Julieta casi 10 años atrás aproximadamente publica Romeo y Julieta. O sea, los dos son contemporáneos. Los dos pertenecen a un periodo que se llama Renacimiento y Barroco. El Renacimiento y el Barroco, ¿no? Entonces, literatura universal. Si deseas, si te gusta este PPT que he preparado, te lo envío a través del tutor. Si tú consideras, profe, sí, este PPT está buenazo, ¿no? ¿Me lo envía? Te lo envío, ¿ya? Te lo envío. Muy bien, ahora vamos a empezar con nuestra clase. Esto está acá en el PPT y te puede servir de mucho, alumno. Te puede servir de mucho. Hazme caso, hazme caso. Mira, acá están todos los escritores, no todos.
una gran mayoría, una gran mayoría, una gran mayoría de escritores pertenecientes, miren hacia la izquierda, el clasicismo. Mira, ¿qué escritores están? Está la literatura griega, sí o no, Homero, Píndaro, Tespis, el creador del teatro, Safo, el de la poesía erótica, la primera mujer de la literatura, está Aristófanes, ¿no es cierto? Está la literatura romana también, Terencio, Plauto, Livio Andrónico. Ese es el primer periodo, el mundo clásico. El segundo periodo se llama Edad Media, o llamado también en literatura el medievalismo, que va cerca de 1000 años. Mira, el tercer periodo alumno, ¿logras ver? El Renacimiento, siglo XVI. Mira los escritores hacia arriba y hacia abajo, ve. Maquiavelo, Ariosto, Tasso, Camões, Erasmo de Equipo, buenos Róterdam, días. Su apoyo, por favor, Michel hoy de día en todos. Montaigne. Misael, Y abajo logras Carlos, ver William todos, por Shakespeare. favor. Yo Ronald, le llamo ayúdenme en mover William carpetas, por Chespirito. favor. William Chespirito. Equipo, por ¿Eh? favor, de... Está el Rey Lear, que inspiró a la película El Rey León, El Rey León, El Rey Lear, ¿no? Sobre la fidelidad. Luego, mira, pasa al barroco, mira, estamos ya en la edad moderna, el barroco, siglo XVII. Mira, tienes el concepto del barroco ahí, que es el culteranismo y el conceptismo. Te va a servir mucho este esquemita. Es que este esquemita lo puedes pegar ahí frente a tu cama para que te lo vayas memorizando, para que lo vayas internacionalizando, como dicen los psicólogos, introduciendo a tu conciencia. Y el tercer periodo con el que muere la edad moderna se llama el neoclásico. Luego viene la edad contemporánea, estimados estudiantes. Mira, romanticismo, realismo, simbolismo y por último el vanguardismo donde está Kafka. Miren estudiantes, qué bonito esquema para que ustedes lo puedan tener. ¿Esto cómo se llama? Evolución de la literatura universal. ¿Cómo ha evolucionado la literatura desde universal, desde la Edad Antigua, que es mucho antes de Grecia, 5000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano? Esa es la clase del día de hoy, estudiantes. No crean que esto es todo, este es solamente un cachito, el inicio. Vamos a ir comentando poco a poco, poco a poco. Y siempre yo estoy mirando el chat, como por ejemplo este mensajecito. Ajá, dice Jessica, profesor, pero al finalizar la clase, sí, se le enviará al tutor, please. Sí lo voy a hacer, please. Sí lo voy a hacer. Pero, palabra de maestro. Palabra de... Bien. ¿Qué dice el chat? Otra vez el chat. Ja, 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 qué roche. Jessica, por favor, no hace roche. Ahora sí, con el permiso de Jessica, nos vamos a la edad antigua. Les dije, ¿no? Que la edad antigua aproximadamente se inicia 5000 años antes de Cristo, pero no hay literatura de hace 5000, no hay literatura de hace 3000, no hay literatura de hace 2500, sí, el libro de los muertos en Egipto, en las pirámides. En la cultura india, de la India, también hay el Ramayana, el Mahabharata. Pero ¿sabes dónde se inicia la gran literatura? En Grecia, en el año 1000 antes de Cristo. Grabate acá, chico, como dice el ex entrenador de la selección peruana, Gareca, pensá, grabate en tu cabecita. La literatura, la gran literatura, se inicia el año 1000 antes de Cristo. Pero eso no quiere decir que en 1000 antes de Cristo surgieron las culturas. No, las culturas surgieron hace 5000 años antes de Cristo. Inclusive en el Perú, alumnos. Y voy a dejar el chat. Voy a estar fijándome en el chat, ¿ah? Atención.
¿Cómo se llama la cultura más antigua de América y que se desarrolló acá en la costa del Perú? A ver, 4000 años antes de Cristo. A ver, chatcito, estoy esperando. ¿Cómo se llama la cultura más antigua de América y quizás una de las más antiguas del mundo? Caroline, gracias. Caral, Caral, está acá cerca, como quien se va a Barranca, pasando guacho, está a 2 horas. Toma tu combi más tarde, ¿no? Vete el fin de semana con tu ex, anda con tu papi, tu mami, visiten Caral, y para que tú sientas que ahí hace 4000 años antes de Cristo se desarrolló una gran cultura. Lástima que no se tiene informes si existió o no literatura en Caral, como no se tiene nada del imperio de los incas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tuvieron escritura, o por lo menos no se ha estudiado bien, no ha quedado nada escrito. Entonces, volvemos a la imagen de Roma. O sea, la idea Este de es una el circo entrevista es que romano el en la chico cuente, actualidad. no cuente su experiencia, Este su es el ciclo, historia, cómo fue el comenzar a circo romano prepararse en la solo, por actualidad. ejemplo, eso es importante, ¿no? No, Cómo tú fue te vas pasar de estar en ahorita, clases tomas, normal te y presto después mi por, avión, bueno, por problemas te vas económicos tener ahorita a que prepararse Roma, solo. vas a Los métodos que Roma, aplicó, cómo fue al llegas a inicio, o sea, Roma, todo eso es importante hacerlo. tomas un taxi, Ya, por por eso favor, le explícale eso dices, quiero bonito y que a me ver si, lleve si se anima pues, del para la entrevista. aeropuerto, pides un taxi al circo romano, al, al, a lo que queda del circo romano, te están cobrando 25 euros y justo ahí llegas a este lugar. Acá se desarrollaban pues las grandes competencias, acuérdate, ¿no? Los romanos, las grandes competencias de los gladiadores. Así que esta imagen representa la edad antigua. Seguimos avanzando. Llamado clasicismo. Clasicismo. Ahí tienes una definición, ¿no? Que dice, se centra fundamentalmente en la antigua Grecia. Se caracteriza por buscar la armonía y el equilibrio entre la forma y el fondo. ¿A qué se le llama algo clásico, estudiante? Se le llama algo clásico a lo que está casi perfecto, tanto en su forma Ya, como en mira, su fecha tentativa sería miércoles, contenido. Jorge, acá miércoles en la tarde. Tanto en su forma como en su contenido. Por ejemplo, si yo te hablo de una música clásica, yo te diría, la Quinta Sinfonía de Beethoven está casi perfecta, casi perfecta. Si yo te digo una escultura, el Moisés de Leonardo está casi perfecta, casi perfecta. Entonces, ¿a qué se le llama clásico? Se le llama clásico a lo que nunca pasa de moda. Por eso al jean, al blue jean que tú utilizas, se le llama pantalón clásico. ¿Por qué? Porque tiene casi ya 200 años de vida y todos utilizan el jean. Yo también tengo 3 jeans en mi casa. ¿Cuántos jeans tienes tú? A ver, vamos a preguntar, a ver. ¿Cuántos jeans tienes tú, Yasmín? La verdad, no me mienta usted. Bueno, la verdad tengo dos. Ujú. Y uno le agarra cariño a sus jeans, ¿no? Porque se despintan y cada vez cuando se hacen más viejitos, se vuelven más bacanes los jeans. Por eso se llama de un jean clásico, es una ropa clásica. Igual pasa con la música. Cuando tú escuchas The Beatles, Hey You, la música de los Beatles, sabes que es una música que nunca va a pasar de moda. Entonces grábate bien acá. Recuerda que en San Marcos las preguntas no son ¿quién escribe la Ilíada y la Odisea? No, 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 no son así las preguntas. En San Marcos es, según su concepto, clásico significa sí o no alumnos. Ayer estaba solucionando el examen de San Marcos y lo que San Marcos busca es que el alumno sea pensante, analítico. Si tú recuerdas el yin clásico o la música de Beethoven, te preguntan, ¿qué es lo clásico? Tú dirás, aquello que es perfecto, tanto en el fondo como en la forma, aquello que nunca pasa de moda.
¿Correcto, alumnos? Por eso es que Homero nunca va a pasar de moda. Sófocles en Edipo Rey nunca va a pasar de moda. Ellos sembraron una forma de literatura que casi no va a morir. Van a pasar 2000 años más y seguramente se va a estudiar a Homero y a Sófocles. ¿Sí o no? En cambio, si tú me dices una obra de Jaime Bailey, las obras de Jaime Bailey se leerán de acá a 10 años máximo. Después la gente lo olvida, porque no es una obra clásica. Clásico es, por ejemplo, la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa o Los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro. ¿A qué se llama clásico? A lo que nunca pasa de moda. ¿Por qué? Porque está hecho casi perfecto en su forma y en su contenido. Ahora mira esta línea de tiempo y ubícame, ¿dónde está Homero? Ubícame, ¿en qué tiempo nació Homero? ¿Ya lo ubicaste? Suéltame a través del chat o abre tu micrófono para no sentirme solo, por favor. Sí, ya lo viste. Anne dice, antes de nuestra era, antes de nuestra era, o llamado también antes de Cristo, depende, ¿no? Tú quieres llamarle antes de Cristo, es válido, o puedes llamarle antes de nuestra era, ¿correcto? Ya lo ubicaste, Homero, ¿cierto, alumno? ¿Cierto? Ubícame, por ejemplo, a Safo, la primera escritora. ¿En qué tiempo está? ¿En el siglo VII, sí o no? En el 593, Safo nació en Lesbos. Lesbos, ¿te suena la palabra lesbiana? Viene de la isla donde ella vivió, hacía poesía erótica, hacía poesía sensual, y no en esos tiempos, que todavía era un lugar muy machista, la poesía erótica y sensual solamente era patrimonio de los hombres. O sea, las mujeres no podían hacer poesía erótica, poesía sensual, y ella se atrevió y andaba con su grupo de amigas. Ellas eran de Lesbos y decían, oye, ahí en Lesbos, en esa isla, se escribe poesía, se baila, y la maestra es Safo de Lesbos, y estas alumnitas son lesbianas, pero no lesbiana en el término sexual, sino en el término geográfico. Así que, mira, ya aprendiste algo, señorita. Algo valió la pena. ¿De dónde viene la palabra lesbiana? Viene de Lesbos, una isla donde vivía la poetisa griega Safo, cuya obra es Los Epitalamios, poesía erótico-sensual. Dime, chat, ¿algo aprendiste o no? Los que no sabían. ¿Algo aprendiste en estos momentos de literatura? Sí, que Homero pertenece al 9 antes de nuestra era. Sí, que Safo de Lesbos nació el 593 y que de ella deriva la palabra, por lo menos de su mundo, deriva la palabra lesbiana. Y está el fabulista Esopo, el de las fábulas, el de las fábulas. Pero estimado estudiante, vamos al chat. No sabía. Muy bien, ya lo sabes. Caroline, sí, claro, Caral, ya, Caroline, bien, pero ya lo saben. Estamos para aprender. Siempre es bueno conocer personas que sepan más que nosotros. Yo también busco amigos que sepan más que yo para aprender. ¿Me entienden? Nunca busques, menos aún si te vas a enamorar, personas menos que tú. Siempre trata de buscar personas más que tú para que aprendas, porque la vida es un aprendizaje. Si no, nos vamos a quedar todos brutitos, ¿no? Y eso es malo. ¿Cuáles son las obras que se le atribuyen a Homero? La Ilíada y la Odisea. Y con Homero se inicia la épica. Mira la épica. Me voy a quedar callado 15 segundos mirando con ustedes. Y dime, ¿qué cosa es épica para ti? Mira.
Listo, alumno, eso que has pensado es épica. Épica es lo que dice Christopher, las grandes hazañas. En la épica hay sangre, alumnos. Lástima, en la épica hay sangre. Hay valor, sí o no, valor. Valor los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, los espartanos. Y si nos vamos a otras culturas, los vikingos. ¿Sí o no, alumnos? Los vikingos. Si nos vamos también a la cultura incaica, los incas. Ese fragor de las batallas, de las grandes hazañas. Esa es la épica. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con guerreros, con soldados. Y la que está al centro, ¿sabes quién es una diosa? Una diosa, porque en Grecia las diosas eran bien metiches. Las diosas eran bien metiches. Atenea protegía a Ulises, perdón, sí, a Ulises. Y Afrodita, mientras Atenea estaba a favor de los griegos, ella, esta mujer guapa, la otra diosa, mayor que ella, Afrodita, estaba a favor de los troyanos. Entonces se entablaba una guerra, inclusive también entre dioses, entre dioses. Habían dioses que estaban a favor de los troyanos y habían dioses que estaban a favor de los griegos. Metiches eran los dioses, ¿no? Esa es la épica, no te necesito definir. Ya no estamos como en colegio. Anota, escribe, la épica viene a ser un canto que habla de las batallas. ¿Para qué, alumno? Ya no estás en colegio. Ya no estás, ya te has despedido del colegio. Acá estamos hablando, sembrando ideas, sembrando ideas. Ahora nos vamos a este hombre, Homero, pero que Homero significa ciego. Homero significa ciego. Su nombre no era Homero. Dicen que su nombre era, hipótesis claro, Melesígenes. Su nombre era Melesígenes. Y alumno, él no escribió la Ilíada y la Odisea. Él no escribe. En sus tiempos, si retrocedemos al siglo IX, no existía la escritura, alumnos. Por lo tanto, si él no puede escribir, ¿qué hizo, alumno? Por favor, dime, ¿cómo se hace literatura también? Lo que yo estoy haciendo con ustedes. ¿Cómo se llama esta literatura? Literatura oral. Él era un bardo. Más que bardo, voy a ser más preciso. Él era un aeda. Un aeda. ¿Qué significa aeda, profe? El que canta. Él cantó las hazañas de Aquiles, el valor de Aquiles y de Héctor, el valor de Aquiles y de Héctor en la obra La Ilíada. Qué espectacular el valor de Héctor sobre todo. Qué espectacular, alumnos. Ese fragor de la valentía, del honor, de la honra. Inclusive sacrificabas hasta tu vida. Sacrificabas el amor a tu hijo, a tu esposa, a tu familia, con el fin de demostrar que tú eres un guerrero, que tú eres un hombre valiente, que no le temes a la muerte. Solo los cobardes temen a la muerte. Qué envidia, alumnos. Qué envidia. Si la muerte tocara mi puerta ahorita, yo me escapo por el techo. ¿No es cierto? En cambio, ellos le abrían la puerta a la muerte. Le invitaban un trago todavía. Se tomaban su trago con la muerte. ¡Qué valentía! Y la Odisea es una obra que habla de la astucia. Astucia, astucia, ingenio de un hombre que regresa a su patria. ¿Sí o no, alumnos? Dos obritas maravillosas, maravillosas, la épica. Mira, mira el viaje de Ulises. Se perdió 3 años por los mares. Mira, si tú puedes observar y miras el punto número 1, donde estoy poniendo el mouse, dice Troya. Ahí fue la guerra. Si estás mirando, ¿no? No te duermas. Mira, luego pasó al punto 2, luego al 3, luego al 4, mira, luego al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12.
Isla de Calipso, ¿te suena? Ahí le dieron su libertad. Y él recuerda, alumno, recuerda, feedback, back, hacia atrás, se va hacia atrás. Y él te empieza a contar lo que le pasó en la isla 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9, en la 10, en la 11. Y después de la 12, mira, llega al país de los feacios, debe ser, o fecianos, y ahí taca su patria. ¿Cuántos años pasan? 3. 3, suma. 3, agarra tu lapicero, tu calculadora. 3. 7 años estuvo en la isla de la ninfa Calipso. Suma, por favor, sé que es difícil. 7 más 3 es recontra difícil. Puedes utilizar tu calculadora. Más, suma ahí, los 10 años que duró la guerra de Troya. Yo sé que es una pregunta recontra difícil, trancasa, solo para Uni. ¿Cuántos años estuvo alejado de su casa? A ver, les doy 5 segundos para que me responda. Claro, claro, pues Yasmín. 20 años. ¿Quién te reconocería 20 años después? Difícil que te reconozcan. Uno cambia. Entonces, esta es la obra que lo vamos a analizar bien, alumnos, ¿ya? Este es un tema para una clase especial. Y acá te voy a dar esto también. Esto ya te lo voy a enviar en la clase misma, si quieres por adelantado te lo voy a enviar. Mira, acá se analiza, abajito están todas las islas que él visitó antes de llegar a su casa, ¿correcto? La Odisea, una obra sobre el ingenio, sobre un hombre que se demora mucho tiempo, matan a su gente, él solo llega después de un largo viaje por el mar. Y cuando llega todavía su mujer, le dice, no sé si eres tú, todavía eso, su esposa le dice, no sé quién eres tú. Y él, después de ganar la prueba del arco y la flecha, él a su mujer o a su esposa le muestra las heridas que él tenía, que su esposa recuerda, y le cuenta también cómo hizo el lecho nupcial, y ahí sí recién se vuelve a reencontrar con su esposa Penélope. Atención, por favor, a lo que es la épica. Atención, relájense. Antes vamos al chat. ¿Qué dice el chatcito? Claro, se dice, yo lo he dicho, no se sabe si Homero existió, no es una hipótesis. Se dicen que su nombre era, son hipótesis, no se sabe bien a cierta, ¿no? Los icones eran seres antropófagos que, que destruyen las barcas de Ulises y que comían carne humana. Y eso se los explicaré poco a poco, ¿no? Lo de Homero también. Por el momento quiero que escuchen esto, sobre la épica, que quede bien claro qué es la épica. Homero fue uno de los poetas griegos más antiguos de la historia, cuyo lugar de nacimiento es un misterio para todos. Algunos dicen que posiblemente nació en Quíos, Colofón, Ítaca, Atenas e incluso Egipto. Homero es considerado por algunos historiadores y comentaristas un ciudadano del mundo. Tampoco se sabe con certeza en qué época vivió Homero. Varios autores de diferentes libros lo consideran contemporáneo del rey de Lidia, Gige, y otros por el contrario aseguran que fue espectador de la famosa guerra de Troya. No hay quien descarte que este poeta griego pudo vivir en otras fechas intermedias. Homero, quien se creía que era ciego, es reconocido por ser el posible autor de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada cuenta la historia de la guerra de Troya. La Odisea nos introduce en la travesía marítima vivida por Ulises y su tripulación en el intento de regresar a su hogar.
La veracidad de estas historias es puesta en duda por muchas personas, quienes consideran que son recopilaciones de mitos que han logrado sobrevivir en el transcurso de la historia. Sin embargo, no es posible asegurar que estos poemas hayan sido reales y que su esencia no provenga de un hecho ocurrido. Algunas personas creen que Homero es una simple figura representativa del autor de estos poemas. Es más, se duda de su existencia. ¿Se dan cuenta, estudiantes? Lo que un alumno me preguntó, ¿no es cierto?, sobre si es verdad la existencia de Homero. Se duda de su existencia. Hay dudas, hay nubes sobre su existencia, ¿no? Nunca te van a preguntar en un examen jamás si Homero existió o no. Pero eso queda para nosotros, ¿no? Ahora saltamos a la épica al teatro. Muerto Homero, muerto Safo, viene un segundo periodo en Grecia que tiene el nombre de Ático, porque su centro va a ser Atenas, el periodo Ático. Mira, échale una mirada, por favor. Arriba puedes ver lo histórico, las guerras médicas, las guerras del Peloponeso. Abajo están los escritores de este periodo donde nace el teatro. Acá tienes que saber bien, nace el teatro. Y recuerda, estimado estudiante, el teatro nace por una cuestión religiosa, por los cultos que se hacía al dios Dionisio, al dios Baco, el dios del vino y de la fertilidad. Se hacían homenajes. El hombre que cantaba al dios era un hombre que recitaba unos ditirambos. Le llamaban el tragos porque se disfrazaba para cantar. Es una larga y bonita historia. Entonces, Tespis fue el primero que empezó a utilizar máscaras para cantar la vida del dios Dionisio. Pero Tespis dijo, ¿por qué necesariamente tenemos que hablar de la vida del dios si podemos hablar la vida de aristócratas? Nunca el pueblo, ¿eh? Nunca el pueblo se metía en las obras, siempre eran seres aristocráticos. Mira, y ahí empezó el teatro, con Esquilo, con Sófocles, con Eurípides, con Aristófanes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que acá tú tienes que saber es que hay dos periodos. El periodo jónico o arcaico, donde destaca Homero, y el periodo ático, donde destacan dos, Esquilo y Sófocles, teatro. Uno es la épica y otro es la tragedia. La épica es Homero, la tragedia es Esquilo y Sófocles. Ahora, te invito a cerrar los ojos un ratito y decirme cuáles son los dos periodos más importantes del mundo griego y sus autores más representativos. Si va quedando en tu memoria, quiere decir que la clase está funcionando, estamos bien, va funcionando la clase, ¿ya? Entonces, vamos por buen camino. Son casi las 9 de la mañana. Mira, rapidito pasa el tiempo, alumnos, esto muere a las 10. Una horita nos queda, y nos queda, el camino es inmenso, ¿ah? Es inmenso, pero lo vamos a hacer divertido, ¿les parece? Vamos a hacer divertido. Este es el teatro en la actualidad, alumno. Quien quiera conocer solo me dice, profe, présteme su avión. Le doy, acá tengo la llave, Toma, te vas al aeropuerto Jorge Chávez con tus amigos, te subes a mi avión, te bajas en Grecia, tomas tu taxi, te vas al teatro. Este es el teatro, mira. ¿Qué cantidad de gente podían ingresar? 17,000 personas, 15,000 personas, 12,000 personas. El teatro más chiquito, 7,000 personas. Lo hacían de piedra. Y ahí se representaban las tragedias de los seres aristocráticos, de reyes, de reinas, de princesas. ¿Correcto? ¿Quiénes eran los protagonistas de las tragedias? Reyes, reinas, princesas. Solo la aristocracia. La parte del centro, ¿logras ver?
Eso se llamaba orquesta, la orquesta. Ahí se situaba el coro de ancianos para comentar lo que los actores hacían. El coro de ancianos era como la voz de tu propia conciencia. El hombre mayor que te dice, no hagas eso porque si no vas a terminar mal. El coro era como un viejito que te habla en tu memoria. ¿Ah? Mira, qué hermoso el teatro, qué bonito es conocer alumnos. Lástima, yo no conozco esto, pero está dentro de mis expectativas turísticas, visitar el teatro griego. Ojalá sea antes de 2 años. Me he hecho una promesa de antes de 2 años o 3 máximo, tengo que conocer este teatro, tomarme una foto y se lo voy a mostrar a ustedes en mis páginas. No para creerme la gran cosa, sino para decir, mira, alumnos, acá está el teatro donde los griegos hacían sus grandes representaciones. Ahí se representaba la Orestiada. ¿Sabes de qué trata? Del matricidio, matar a la madre. La Orestiada está dividida en 3 partes: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Recuerda que nació de las ceremonias al dios Dionisio, ¿correcto? De un, de un coro, de un corifeo y de un coro, había un coro, un corifeo, había la orquesta, había una serie de personajes que intervenían en las obras de teatro. Y había también alguien que pagaba para hacer representaciones teatrales. Y acá viene la gran obra, Edipo Rey. Es la obra que trata del destino trágico de un hombre que se casa con su mamá y mata a su padre. Se casa con su madre y mata a su padre. Pero él no era el culpable. En todo caso, él fue víctima del destino. Víctima del destino, de ese maldito destino. Sófocles. Dicen que hasta el día de hoy nadie lo ha superado. Nadie ha superado a Sófocles. Y ahí tienes el esquemita, los 7 pasos de Edipo Rey, los 7 pasos que tiene la obra, porque recuerda que la obra solamente dura 24 horas. 24 horas es Edipo Rey. Desde el amanecer, 7 de la mañana, hasta el amanecer del día siguiente, donde Edipo se revienta los ojos. Y con esto hemos terminado la Edad Antigua. Qué hermosa es la Edad Antigua, o me equivoco, alumnos. Qué trágica es la Edad Antigua. Qué heroica es la Edad Antigua. Por eso viene el nombre de clásico, clásico, clásico. Así es, se revientan los ojos como para encontrar piedad en los dioses. Piedad. Lo más grave que podía hacer un hombre era no ver. Bien. Edad Media. Salud por el mundo clásico. La Edad Media se le llama la época del gran oscurantismo. Oscurantismo. Cuando te dicen oscurantismo, te están diciendo que en esta época, estimados estudiantes, poco le importaba a la iglesia el conocimiento. Porque recuerda que hay una frase, estimado estudiante, el conocimiento te hace libre. Te lo repito, el conocimiento te hace libre. Sin conocimiento, la ignorancia te lleva a creer en que los chanchos vuelan. La Edad Media fue una época en que el oscurantismo se implantó en casi gran parte de Europa. Se inventaron o utilizaron a la brujería como un pretexto para callar a las mujeres. Mujer pensante era acusada de bruja y las quemaban vivas, ¿correcto? A hombres pensantes se les acusaba de hacer pacto con el demonio por ser sabio. Ejemplo, hay un
hombre que se llamaba Fausto en la Edad Media. Era un químico, hacía sus fórmulas, proponía nuevas cosas, teorías arriesgadas, y lo acusaron de pacto con el demonio. Y más adelante esta obra va a ser convertida en una gran obra literaria de Wolfgang Goethe que se llama El Doctor Fausto. Entonces, la Edad Media, alumnos, fue una época difícil, difícil. Las casas no tenían baño, se arrojaban su caca por la ventana, te caía un cacón en la cabeza, estás caminando, prepa, te caía tu regalo. Las calles apestaban, las ratas abundaban. Por eso es que en esta época, estimado estudiante, surgió una de las pandemias más terribles que eliminó a casi una tercera parte de la población europea. Recuerde usted que la papa peruana salvó la vida de mucha gente en Europa. A ver, la peste negra, efectivamente, Yasmín, la peste negra. Una época muy bonita para hablar, pero para vivir feíta. No te recomiendo que te vayas a la Edad Media si algún día te dan la oportunidad de irte al pasado. O tal vez de curiosa o de curioso, ¿no? Sería bonito de curioso irse a la Edad Media. Mira, el señor feudal, la vida en las ciudades, vida en las aldeas, vida en los monasterios y vida en el castillo. Bajo este esquema del rey, el clero y la nobleza, caballeros y burgueses y campesinos, se estructura la Edad Media. Los que estaban alrededor del castillo eran servidores del rey. Los que vivían en los monasterios eran los curas copistas que copiaban obras de la antigüedad y lo echaban y lo guardaban bajo 7 llaves. La vida en las aldeas, tenías que pagarle al señor feudal con tu trabajo. Y la vida en las ciudades, los artesanos, los que cosían zapatos, los que hacían ventanas. Es una época interesante, pero triste. Podemos dividir la Edad Media en 3: Alta Edad Media, Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Para mayor entendimiento, la Alta Edad Media significó una época de atraso, una época de guerras, una época de épicas. La plena es la consolidación del feudalismo y la baja es el prerrenacimiento, el prehumanismo, el prehumanismo. En la Alta Edad Media, los juglares, atención con el nombre, juglares. Los juglares cantaban ante los reyes. ¿Qué cosa cantaban, profe? Los denominados cantares de gesta. Acá tenemos el cantar de Rolando, el cantar de los Nibelungos, el poema del mío Cid, el cantar de las tropas de Igor, el cantar de Bugulf. Mira, los cantares de gesta, no te olvides. Alta Edad Media, cantares de gesta. Alta Edad Media, los cantares de gesta. Gesta, ¿qué significa? Formar país, gestar, nacer, formar un país. Eran los cantares que te hablaban de la formación de Alemania, Inglaterra, España, Portugal, qué sé yo, Francia. Profe, ¿cuáles vendrían a ser los 3 grandes cantares de gesta? Ahí lo tienes, amado estudiante. El cantar de los Nibelungos, el cantar de Roldán y el cantar del mío Cid, o llamado también poema del mío Cid. ¿Cuál es tu preferido? Dime. ¿Cuál es tu preferido? Por favor, no te calles. ¿Cuál de ellos, si tienes conocimiento, cuál de ellos es más bonito? Así que te atrapa. Vamos al chat, a ver, 3 participantes. Yasmín le gusta el cantar del mío Cid, a Christopher el cantar del mío Cid. Sí, pues, ya.
a mí me gusta más el Cantar de los Nibelungos, porque hay más fantasía. Porque él se ponía una cintura que lo hacía invisible, se ponía una especie de faja que lo hacía invisible. Y además en el Cantar de los Nibelungos, el héroe mataba dragones. Mira, qué alucinante, ¿ah? Mataba dragones. Excelente. Ojalá haya tiempo para contarles todo esto que les estoy con ganas, se me va la lengua, quiero ya contarte. El Cantar de Roldán es espectacular. Muere el enamorado en la guerra. Y el mío sí, si ustedes la conocen un poquito más, ¿no? El tema del honor, la honra. Cantares de gesta. No te olvides, en la Alta Edad Media. Baja Edad Media ya se huele el renacimiento, se huele el humanismo. ¿Correcto, alumnos? Se huele el renacimiento, se huele el humanismo. Hay unos cambios en la psicología, en la sociedad. Ya el hombre empieza a sacarse ese ropaje de oscuridad. Los árabes empiezan a hacer llegar los conocimientos, porque recuerda, las primeras universidades nacen en Arabia. Todo el sistema de numeración que tú sabes, alumno, por favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ese es árabe. Álgebra, aritmética, trigonometría, ese es árabe. El nombre, mira, álgebra, nombre árabe. Los árabes traen la arquitectura, las matemáticas, la filosofía, pero eran paganos porque no creían en Cristo, no creían en Dios. Por eso se entabla una guerra en el poema del Miocid entre cristianos y paganos. No los dejaban entrar por una razón, porque eran seres pensantes. Los árabes eran seres pensantes. Ellos traen el ajedrez, introducen el ajedrez, ese jueguito que es muy interesante. Y dentro de este mundo está la Divina Comedia, el que pone el fin a la Alta Edad Media y el fin a la Alta Edad Media y el inicio de una Baja Edad Media. Él es como el candadito, la Divina Comedia de Dante, estupenda obra sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Sí o no, estudiantes? El infierno, mira, ve, qué feo es el infierno. Espero que no estés ahí y llegues a la boca de Lucifer. Prefiero que estés en el purgatorio, ingresas por esa puerta y sales al paraíso terrenal donde vivieron Adán y Eva. Y luego te esperaré en el paraíso, estudiante, para tomarte examen. Cuando llegues a Saturno te diré, alumno del grupo Ciencias, vení, examen de literatura. Esto es la Alta y la Baja Edad Media. Atención a la música. ¿Quién es el monstruo de la Edad Media? Si en el mundo clásico era Homero, dime, en el clasicismo, ¿quién lo es, alumno? Dante. ¿Qué sabes de Dante? ¿Qué sabes de Dante? Te invito a saber en unos cuantos minutitos, por favor, cierra los ojos, respira, bebe tu agüita, así como el profe, su agüita. Concéntrate, como dicen, concéntrate, papi, concéntrate, mami, por favor, ¿ya? Después te voy a preguntar alguito, ¿ah? ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Dante Alighieri es sin duda uno de los autores más importantes del mundo. Su obra, La Divina Comedia, marcó un antes y un después en la literatura universal. No solo representa la transición entre la literatura medieval hacia la renacentista, sino que Dante contribuyó con esta obra a la consolidación del idioma italiano, el cual se conocía en la época como vulgar. Así de importante fue su aporte para Italia. Veamos algunos datos interesantes sobre su vida y también parte de su sabiduría expresada en frases que se han inmortalizado a través del tiempo. Su nombre de bautismo es Durante di Alighiero degli Alighieri, pero el mundo lo conoce como el Gran Dante Alighieri. No se ha podido determinar su fecha exacta de nacimiento. Sin embargo, en su autobiografía titulada Vita Nova,
da a entender que fue en 1265. Nació en Florencia y se consideraba un noble, aunque se sabe que su familia en realidad formaba parte de la burguesía güelfa. Su madre falleció cuando Dante tenía apenas unos 6 años de edad, y aunque después su padre hizo vida marital con otra mujer, se ponía en duda que en verdad se haya casado con ella, asunto que seguramente fue algo escandaloso para la época. Cuando Dante era apenas un preadolescente, fue comprometido con Gemma di Manetto, aunque años antes se enamoró a primera vista de Beatriz Portinari, y esta se convertiría en su inspiración, incluso la menciona en la Divina Comedia. Sin embargo, los matrimonios arreglados eran muy comunes en ese momento, por lo que tras la muerte de Beatriz en 1290, Dante se casó con Gemma. Con ella tuvo 4 hijos. Una de sus hijas, Antonia, se convirtió en monja, por lo cual se cambió el nombre a Hermana Beatriz. De la educación de Dante no se sabe nada con certeza. Se presume que se educó en casa durante la infancia y algunos biógrafos creen que fue a la universidad. La política lo llevaría a estudiar farmacia. Él no pretendía ejercer esa profesión, pero las reglas de Giano del Vela lo obligaron a trabajar como boticario, por lo que aprovechaba para vender sus libros en las tiendas. Como era común en la Edad Media, Dante se involucró en la política, aspecto que lo hizo algo relevante también en ese mundo, aunque le quitó mucho más de lo que le dio. Los enfrentamientos con bandos enemigos de parte de Florencia fue la razón por la que finalmente fue exiliado de su país. Este exilio le trajo muchas tristezas por estar lejos de su tierra, a la cual nunca pudo regresar. También fue condenado a muerte si osaba volver a Florencia, así como sus hijos. Su esposa se quedó en el país para preservar los bienes de la familia. Poco antes de morir culminó Paraíso, la última parte de su obra maestra, la Divina Comedia, con la que se convirtió en un autor indispensable para conocer la literatura occidental. Dante murió en Ravenna y a pesar de que su cuerpo fue enterrado allí, siglos más tarde Florencia construyó una tumba en 1829 para el gran escritor. Aunque es una tumba completamente vacía, ya que sus restos nunca fueron trasladados. Y aunque Dante murió sin conocer la gloria de la fama mundial, de igual manera nos dejó su plena sabiduría en estas frases inspiradoras. El secreto para que las cosas sean hechas está en hacerlas. La flecha del destino, cuando se espera, viaja lenta. Un poderoso fuego es solo la continuación de una pequeña chispa. No hay manera en que pueda separarse el calor del fuego o la belleza del eterno. Rápido nace el amor hacia aquel corazón que es gentil. La raza humana alcanza su mejor estado en cuanto más libertad tiene. La senda que lleva al paraíso comienza en el infierno. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno. Dante Alighieri. Con Dante Alighieri ponemos punto final a la Edad Media, estimados estudiantes. Algo habrá quedado, ¿no? De Dante. Si yo les preguntara, estimados estudiantes, ¿quién fue Beatriz en la vida de Dante? Así es su primer amor y quizás y su inspiración también, porque en esos tiempos te casaban a la fuerza. Entonces él siempre quiso a Beatriz Portinari, pero se casó con Gemma Donati. Más que hablar de Dante, hay muchas historias de Dante Alighieri y su obra La Divina Comedia. Pero ya nos llegó al chat, a ver. Así es, Christopher. Edad moderna implica 3 periodos: Renacimiento, Barroco y Neoclásico. Acá, pensá. Renacimiento, Barroco y Neoclásico. Acá también hay gran cantidad de escritores, pero uno, yo quiero, aunque sea esta mañana, 4 escritores, tú más o menos sepas un poquito más. ¿Ya sabes Homero? ¿Sabes algo de Dante italiano? ¿Sí o no? De Homero sabes que posiblemente no existió y que Homero significa ciego, etcétera, etcétera. El renacimiento es como salir de la oscuridad. Mira la palabra, renacer, volver a ver la luz. ¿Captas o no? Renacer, volver a ver la luz. Porque la gran oscuridad fue la Edad Media. Entonces acá triunfa lo humano, por eso el humanismo, triunfa lo humano, ya no lo divino, es lo humano que va a empezar a tener poder.
fuerza, se crean ciudades, nace la burguesía. Hay cambios en la sociedad y en el pensamiento humano. ¿Correcto, alumnos? Mira, estas características, ya no lo voy a leer, ¿no? Pero vamos entendiendo poco a poco. El siguiente periodo es, tú has nacido y te toca hambre, miseria, desnutrición, guerra, y entonces entras a un caos interior. Caos, 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 caos. Ese es el barroco. Barroco significa lo contradictorio, el caos. Viene de la palabra portuguesa barrueco, que significa deforme, que no es perfecto, ¿no es cierto? Entonces los artistas de este periodo empiezan a hablar del ser contradictorio, del ser que se deprime ante el mundo, ante la sociedad. Y ahí nace el Quijote de la Mancha, alumnos. Ahí nace el Quijote de la Mancha. Gran obra del periodo barroco, La vida y sueño de Calderón de la Barca. El segundo periodo tiene el nombre de barroco. Y acá están dos grandes obras del Renacimiento y del barroco. Y el que tienes a la izquierda es William Chespirito. William Chespirito. ¿Qué te piden en el examen de San Marcos? La obra del Renacimiento, Romeo y Julieta. A mí me gusta más Hamlet. Yo le jalaría la oreja a lo de San Marcos y le diría, oye, pregunten Hamlet. Hamlet es una obra más rica, más completa. Hay más mensaje. Pero bueno, no soy el rector de San Marcos para imponer, pero algún día en San Marcos tendrán que cambiar su examen de admisión poniendo Hamlet, que es una obraza. Pero bueno, Romeo y Julieta es un par de adolescentes, una chibola de 14 años de edad para meterle su cachetadón. Se casa con Romeo de 16 años, cuando apenas se conocen en una fiesta. William Shakespeare, el gran escritor de este periodo. ¿Qué sabes, alumno tú, de William Shakespeare? ¿Que fue gay? ¿Que era actor? ¿Que no componía sus obras sino se las robaba por ahí, tomaba argumentos de otros? ¿Que era medio vago? ¿Que tenía su compañía? ¿Qué sabes de William Shakespeare? ¿De qué país fue? Recuerda que el último periodo se le llama el neoclásico. El neoclásico, donde no hay muchos o muy grandes escritores. En el periodo de la Edad Moderna, acá debemos de saber a William Shakespeare. ¿Qué sabes de Shakespeare? Prepárate. Si quieres, cierra tus ojitos, relájate como yo, me relajo, me saco los lentes, cierro un poco los ojos, tomo mi agüita. William Chespirito. De ahí viene, pues, de ahí se sacó la frase Shakespearito de Shakespeare, ¿no? Lo primero que tienes que saber es que nació en Londres, que era actor, que era dramaturgo, que escribió comedias, tragedias, que se casó, que su hijo a los 11 murió ahogado, que era protegido por la reina Isabel, la hija de Enrique VIII. Más, toma. ¿Quieres más? Toma más. Escucha. ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. William Shakespeare fue un dramaturgo y poeta inglés, de cuya vida mucho se desconoce, al igual que de sus motivaciones para escribir. Lo cierto es que, mientras no se tenga certeza de lo contrario, bajo su autoría se reconocen 37 obras dramáticas, todas ellas estudiadas y representadas aún hoy en diferentes escenarios del mundo, y 154 sonetos un poco menos conocidos. Shakespeare es un referente obligatorio cuando se trata el tema de literatura universal. Por eso hemos querido hablar de él, del aura de misterio que rodea su vida y de su magistral legado para las artes. Así que no te pierdas ni un segundo de esta interesante biografía. Su verdadero nombre fue William Johannes Shakespeare y nació en Stratford-upon-Avon,
según reza en su acta de bautismo de 1564, año en el que se deduce fue su nacimiento. Era el tercero de 8 hermanos, aunque fue el primer varón del matrimonio entre John Shakespeare y Mary Arden. Su padre se desempeñó como comerciante y su madre fue hija de un terrateniente. Se conoce muy poco de la infancia de William Shakespeare, pero se cree que cursó estudios en la Grammar School de su tierra natal, donde aprendería como materia principal el latín. Aunque parezca inconcebible debido al nivel de escritura que alcanzó, nunca fue a una universidad. Es por eso que algunos críticos consideran que en realidad Shakespeare no escribió las obras que se le adjudican. A la edad de 18 años se casó con Anne Hathaway en 1582, 8 años mayor que él y con la que tuvo 3 hijos, la mayor de nombre Susana y 2 mellizos, un varón llamado Hamnet y una niña de nombre Judith. Hamnet murió en 1596, a la edad de 11 años. Susana fue la única que le dio una nieta a Shakespeare, la cual no tuvo hijos y terminó con el linaje directo del afamado escritor. No se sabe con precisión el momento en que se mudó a Londres, pero se cree que fue en 1588. Dejó a su familia en Stratford-upon-Avon, aunque los visitaba con frecuencia. En su estadía en la capital inglesa, Shakespeare se involucró en el teatro, colaborando y luego haciéndose copropietario de la compañía teatral Lord Chamberlain's Men. Allí se desempeñó como dramaturgo y también como actor de obras propias y de otros autores. Todo indicaba que Shakespeare tenía un propósito muy claro: sembrar una escritura brillante y cosechar obras memorables que lo llevarían a un éxito pleno durante el resto de su vida. Y así fue. En el espacio aproximado de 20 años, escribió un promedio de 1.5 obras al año. Un dato curioso es que ninguna de ellas fue firmada con su nombre de pila original. Cambió su apellido de múltiples maneras, usando abreviaturas o alterando la ortografía. Tampoco se preocupó por entregar sus obras reunidas a una imprenta, por lo que todas quedaron dispersas y sin su firma. Entre 1610 y 1613 regresó a su pueblo natal, donde moriría en el año 1616, el 23 de abril según el calendario juliano, que sería el 3 de mayo para el calendario gregoriano por el que nos regimos hoy. Sin embargo, su muerte se asume en abril y es una de las razones por las que en esa fecha se celebra el Día Internacional del Libro. Shakespeare parecía darle más valor a la publicidad que significaban las representaciones de sus tragedias y comedias en el escenario, porque esto le dio una considerable fortuna en vida. En su testamento no mencionó nada sobre su obra, asunto que parece muy curioso para algunos críticos y biógrafos. Entre los títulos que destacan de su legado literario se encuentran Romeo y Julieta, Hamlet, El Rey Lear, Macbeth, Otelo, El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, La fierecilla domada, entre otras. ¿Sabremos algún día de la veracidad total de su autoría? Parece que no será tan fácil. Sin embargo, todo apunta a que, efectivamente, fue él quien escribió las maravillosas obras que aún hoy disfrutamos por sus temáticas humanas y trascendentales, así como por el lenguaje tan magistral que las caracteriza. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya. Lee, aprende. Bueno, es William Shakespeare. One moment, please, un momentito. Se me ha ido mi... Acá está. William Shakespeare, no William Shakespeare. Ahora, pasamos a la edad contemporánea. ¿Qué ha quedado de William Shakespeare? La duda, ¿sí o no, alumnos? Queda la duda, ¿no? La duda si es que en verdad fue autor de las obras Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, porque ni en su testamento habla de grandes obras como Hamlet, Otelo, raro de un escritor. Un escritor normalmente dice mis obras, todo lo que venga, las ganancias de por medio son para mis hijos, pero no mencionaba, ¿no? Pero
el mundo está tejido de dudas, ¿no? De Homero también tenemos dudas de su existencia. Entonces, este es William Shakespeare. Algo quedó, ¿no es cierto? Algo quedó en la memoria sobre este hombre, pero sí creo algo importante en la literatura, estimados estudiantes, los arquetipos, ¿correcto? Muy bien, ¿están ahí todavía alumnos o ya se marcharon? A ver, chat, sigo aquí, muy bien, Yasmín, carita feliz para usted. Contemporánea. La contemporánea es la última de las etapas, donde hay invención de la máquina a vapor, los grandes inventos, en la medicina, en la tecnología, en el transporte, en la industria. Surge el marxismo, el comunismo, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, correcto, la Revolución Rusa, la Revolución China. Hay tantas cosas muy importantes en la edad contemporánea. Pero hay un movimiento clave, el romanticismo. Gracias a William Shakespeare, que es el precursor con Romeo y Julieta del romanticismo, surge este movimiento que tiene 4 características. Hay más, míralo. Nacionalismo, rebeldía, libertad, individualismo. Nacionalismo, rebeldía, libertad, individualismo. Yo le añado ahí el subjetivismo. Todo romántico es subjetivo. Rápido cree. Sí o no, señoritas que me están escuchando. Algunas de ustedes quizás sean románticas. Rápido te dicen que eres la luz del amanecer y tú ya empiezas a caminar como un foco. Te la crees mucho. No, no es bueno ser romántico. El romanticismo es una enfermedad en el cual nos hace débiles. Pero claro, es un movimiento hermoso, porque todos somos soñadores, todos alguna vez nos hemos hecho ilusiones. ¿Qué dice el chat? Confirmo, ¿no ve? Muy bien, Christopher, reconoce su enfermedad, Christopher. Se enamoró de su mejor amiga. Bien, entonces, a veces pasa eso, te enamoras y tu amiga ni sabe. Y tú todas las noches piensas, no duermes por ella. Vamos a ver, acá hay más confesiones. Vamos mal, dice Yasmín. Andrea acepta que también se enamoró. ¿No ves? Estoy en un salón lleno de enamorones, lleno de románticos y románticas. Así que, Werther, esa obra les va a gustar. Solo espero que no se suiciden. Esta obra causó una ola de suicidios cuando se publica y fue prohibida. Werther de Wolfgang Goethe. Goethe fue un hombre sabio. Él es el que te hablaba, ¿te acuerdas de Fausto? Mira, ve, él toma también un tema de la época medieval, amor al pasado, ese es el romanticismo. Pero Werther es el típico joven que se enamora de una chica comprometida. ¿A quién no le ha pasado? A ver, díganme si a ustedes no les ha pasado enamorarse de una chica que ya tiene enamorado. Y esto les ha pasado mucho a las chicas. Dígame o no, Yasmín, ¿te enamoras del chico que tiene enamorada? A ver, vamos a verla. Acá hay confesiones. Yo soy como un sacerdote. Yasmín acepta. Inclusive nos da el nombre de su enamorado. ¿No ves? Sí o no. Con claves me ha dado el nombre de su ex. O del chico que le gusta. Acá hay más confesiones de amor. Así es, Jessica. Werther se suicida. Werther se suicida por amor. Terrible, terrible de esta novela escrita por cartas, ¿no? El gran Hugo, Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. ¿Te acuerdas de Quasimodo el jorobado y de la chica bailarina? ¿No es cierto? Que por no acostarse o ceder sexualmente ante las insinuaciones asquerosas y cochinas de un sacerdote, la acusan de bruja y la matan, cruel. Y te acuerdas el jorobadito tocando las campanas y se suicida cuando ya no puede hacer nada para detener la muerte de Esmeralda. Y Los Miserables, que es una obra sobre la libertad, sobre la justicia. Son obras del romanticismo social de Víctor Hugo.
El realismo fue todo lo contrario, estimados estudiantes. Es el análisis, la objetividad, la descripción minuciosa de la sociedad, de las personas. Ese es el realismo. Surgió a mediados del siglo XIX. Mira, ve, ¿sí o no, alumnos? Crimen y Castigo es una obra del realismo psicológico. Realismo psicológico. Un joven que cree estar más allá del bien y del mal, llamado Rodion Romanovich Raskolnikov. Al final mata, pero no puede controlar su tormento psicológico por haber matado a la segunda mujer que no debió estar ahí. No debió estar ahí, pero llegó, y él lo tuvo que matar. Y por más inteligente que sea, no pudo controlar su cólera contra sí mismo, ¿no? Bien. La hermana llegó como dice una alumna, la hermana de la usurera. Y eso malogró todo el plan de Fiodor, no de Fiodor, sino de su personaje, Rodion. Esta es mi obra favorita, Madame Bovary, el análisis de la infidelidad. Acá se analiza por qué una mujer engaña, cuáles son las causas de un engaño. Bonito para hablar, para conversar. Acá, chicos, yo les sirvo un cafecito, ¿no? Y nos vamos hasta las 10 de la noche conversando sobre estas hermosas obras. Luego el simbolismo, que es una época en la que se alejan de la realidad y utilizan colores, sonidos, símbolos, sustituyen la realidad a través de imágenes. Acá tenemos al gran Charles Baudelaire. Él, este hombre que tiene cara de loco, Las flores del mal, critica la hipocresía de la sociedad utilizando símbolos, así como Ribeiro utiliza los gallinazos sin pluma, un símbolo para hablar de la pobreza. Charles Baudelaire te emplea las flores como un símbolo de algo que se va a putrefactar pronto, que su belleza va a acabar oliendo y siendo asquerosa, como una especie de falsa hipocresía, el falso saludo, la falsa mirada, la falsa sonrisa de muchas personas. Hola, hola, no sabes que te están insultando por dentro. La hipocresía social de las flores del mal. El naturalismo también es otro movimiento importante, pero el más importante fue el vanguardismo, siglo XX, donde la literatura, gracias a la influencia de Charles Baudelaire de utilizar imágenes, nos crea una obra impresionante, como un rechazo a la sociedad moderna, al sistema opresor, al mercantilismo, al capitalismo. Estamos hablando de esta obra, La Metamorfosis. Una obra donde un hombre se transforma en insecto, pero ojo, alumno, el insecto simboliza algo, ¿sí o no? Simboliza al hombre agobiado por el sistema. Capta lo que te estoy diciendo. El insecto simboliza a Gregorio, aplastado por el sistema, porque él tiene que trabajar sí o sí para mantener a su familia. Se desespera cuando se haya convertido en un insecto. ¿Qué me dice el chat? Y es deshumanización. ¿Quieres conocer un poquito a Kafka? Conócelo a Kafka, por favor. Sufría de tuberculosis. Su vida fue triste, la de Kafka. Conócelo un poquito, por favor. Cierra los ojitos. Ciérralo. Franz Kafka fue un escritor checo, nacido en Praga el 3 de julio de 1883. Perteneció a una familia de comerciantes de origen judío,
pero su formación fue alemana. Fue un hombre de carácter tímido y reservado y de complexión delgada. La vitalidad y fortaleza abrumadora que percibió de su padre acrecentó una percepción negativa de su autoestima que le acompañó toda la vida. Mostró cierta ambigüedad en el ámbito religioso. Se declaró ateo, pero sin embargo leyó ávidamente las obras de Kierkegaard. Además, en su obra se aprecian puntos de vista teologizantes. Al acabar el bachillerato empezó los estudios de química, que pronto abandonó. Más tarde, por imposición paterna, estudió Derecho en la Universidad de Praga. En 1902 conoció a Max Brod, amigo y biógrafo suyo. En esta época fue un lector asiduo de Goethe, Flaubert y el filósofo brentano. En 1906 acabó sus estudios y poco después ingresó en una compañía de seguros, trabajo que no abandonó hasta 1922 y que hizo de él un deprimido oficinista que buscaba ansiosamente la manera de consagrarse a su vocación literaria. En 1912 conoció a Felice Bauer, con quien estuvo a punto de casarse en 2 ocasiones. Ella y su hermana Otla fueron las mujeres más influyentes en su persona durante su vida. Viajó por Italia en 1913 y conoció y se interesó por la obra de Strindberg. Después de otro intento frustrado de matrimonio con Julie Borisek, se instaló en Berlín y allí conoció a Dora Dimant, con quien mantuvo una relación de felicidad efímera que se rompió en 1923 a causa de la tuberculosis que acabó con su vida. Kafka sufrió a lo largo de su vida la presión de una rémora de culpabilidad. En su obra se aprecia una voluntad silenciosa pero firme de marginalidad, acrecentada por su condición de judío. Los temas del juicio, el proceso, el castigo, el combate, etc., son reiterativos en sus obras. Su estilo es lacónico y transparente, si bien la crítica interpretativa se pronuncia de forma dispar y a menudo antagónica sobre el sentido de su obra. A esta polémica contribuye el carácter obsesivo, absurdo y enigmático de su obra, cercano a un realismo fantástico de corte expresionista. Por ello, la experiencia literaria de Kafka es una de las más fascinantes de este siglo, y su escritura constituye un caso paradigmático de necesidad, o como él mismo decía, de desesperación vital. Su obra se compone de 3 narraciones largas que dejó inacabadas: América en 1927, El proceso en 1925 y El castillo en 1926, y de múltiples narraciones cortas, entre ellas Descripción de una lucha, publicada en 1909, Consideraciones, publicada en 1912, La sentencia, 1913, La metamorfosis, 1915, En la colonia penitenciaria, 1919, Un médico rural, publicada en el mismo año, y su célebre Carta al Padre, también en 1919. Son también de gran interés sus diarios, escritos entre 1910 y 1923. Franz Kafka falleció en Austria el 3 de junio de 1924. Antes de morir, comunicó a su amigo Max Brod su deseo de quemar todos sus libros y textos. Nunca fue quemado, felizmente. Y ahí conocemos la gran obra, La Metamorfosis, pero es una obra de deshumanización, de un grito interior, una obra de carácter expresionista, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, ha sido un viajecito por la literatura. Sí, pues, sí, su vida es reflejo de su obra, de Franz Kafka. La mayoría de los escritores casi en su obra reflejan parte de su vida. Por eso es bueno conocer algo de la biografía de los escritores. Igual cuando hablamos de Vargas Llosa, por ejemplo, él estuvo en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no es cierto? Él fue periodista, o sea, La Ciudad de los Perros trata del Colegio Militar Leoncio Prado. La obra Conversación en la Catedral trata de un periodista, y él fue también periodista. Entonces, generalmente los escritores meten mano a su propia vida para contar, a partir del cual nacen sus historias. Muy bien, alumnos. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas. Sufrió mucho, indudablemente, Yasmín. Vamos a las preguntas. Son 12 preguntas. Aún voy a designar para que Yasmín me ayude, ¿no? Con las primeras. Mira, Yasmín, las primeras 5 preguntas. Yo leo las 3 siguientes y Caroline lee las 3 últimas. Lee nada más, si quieres me dices la clave, ¿correcto? Voy a tratar de poner el examen acá en
acá en pantalla. Les doy unos 2-3 minutos para que vayan mirando, por favor, sus preguntas. Voy a tratar de poner el examen acá acá lo tengo. Vayan mirando el examen, por favor. La práctica mejor, más que práctica, más que ensayo. Ahí lo tienes, ¿ves? A ver, vamos al chat. ¿Qué nos dice el chat? Ajá, 1C dice el chat, ¿no? A ver, adelante, Yasmín, mi flamante delegada. Solo lee las 5 preguntitas, por favor, Yasmín, que le voy a agradecer con todo el alma. Empiece con la lectura, Yasmín, por favor. Respecto a la épica griega, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Tanto la Ilíada como la Odisea son epopeyas que exaltan la edad heroica, ya que su objetivo es a. Detallar el ritual en Ya no lo favor leas de esas los preguntas, inicios. solamente las Bien. preguntas, ¿no? Muy bien, ya me han lanzado por el chat su respuesta, Christopher, y ha acertado. Muy bien, Christopher, la respuesta. No es tanto acertar a jugar con la moneda, sino te dice, ¿qué exalta en la edad heroica? Y lo que exalta en la edad heroica narra las proezas bélicas de héroes conservadas por la tradición. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas cuando te mostré ahí a la diosa que los estaba separando? Porque los pueblos antiguos en la épica es guerras, batallas, grandes conquistas, ¿no? Bien. Ahora, vamos a la pregunta número 2. Yasmín, por favor, la lectura de la número 2. Mas yo subí a la magnífica cama de Circe, y empecé a suplicar a la deidad que oyó mi voz, y a la cual abracé las rodillas. Y hablándole estas heladas palabras le decía, oh Circe, cúmpleme la promesa que me hiciste de mandarme a mi casa. Ya mi ánimo me incita a partir y también el de los compañeros, quienes ocupan mi corazón, rodeándome llorosos cuando tú estás lejos. Así hablé, y la divina entre las diosas contestóme acto seguido. La Értida del linaje de Zeus, Odiseo, fecundo en ardides, no os quedéis por más tiempo en esta casa, mal de vuestro grado. ¿Cuál es el tema que se desprende del fragmento anterior de la Odisea de Homero? Alumnos, alguien le está reduciendo a Ulises, no lo deja salir, ¿sí o no? Alguien, y ese alguien se llama Circe. ¿Se acuerdas que ella convirtió a sus amigos de Ulises en cerdos? Los convirtió en animales con el propósito de que Ulises no se fuera, ¿correcto? Entonces, estimados estudiantes, la respuesta ¿cuál sería? Acá el chatcito me dice, claro, excelente, el chatcito está participando y bien, la ve. El deseo del héroe Odiseo por retornar a su patria. ¿Cuál era este? Ítaca. Ítaca. ¿Ya? Entonces, acá en la número 2 nos están hablando de la obra La Odisea. La Odisea. Vamos a una pregunta chiquita, una chiqui pregunta. Una chiqui pregunta. Yasmincita, por favor, ayúdame en la 3, 4 y 5. Respecto a los orígenes del teatro griego, el antecedente del actor es el... Muy bien. Acá, como dice Gareca, pensá. ¿Te acuerdas? Antes se hacían ceremonias al dios y cantaban en grupo, pero de pronto uno de ellos, uno del grupo, se sale, ¿no?
y deja de interpretar al Dios y él solito empieza a dialogar más bien con el coro. Ahí está el nacimiento del teatro. La respuesta en este caso sería la letra C. Avioncito, coreuta. Respecto a los orígenes del teatro griego, el antecedente del actor era el coreuta, quien deja de interpretar a Dionisios para encarnar al héroe. Él sale del coro y empieza a encarnar a un héroe, convirtiéndose en un actor, ¿Y sabes cómo se le llama? ¿Cuál es el nombre en griego de los actores, alumnos? Hipócrite. Hipócrite. Para convertirse en un hipócrite. ¿Tú no has escuchado la palabra hipócrita, dos caras? El hipócrita es aquella que tiene dos caras. Sí, los actores utilizaban máscara. Su cara y una máscara. Por eso será que el antiguo nombre de actor significa hipócrita. Hipócrites. Dos caras. ¿Ve? Interesante, ¿no? Interesante. 3A, el coreuta. 3A, el coreuta. El tercer actor, según la pregunta que me hacen en el chat, lo introduce Sófocles para las obras como Edipo Rey, porque después Esquilo creó el segundo actor y Sófocles ya el tercero, ¿no? Bien. Yasmín, por favor, vamos a una obra, una tragedia. Edipo Rey. ¿Nos ayudas con la lectura? Sí, profesor. Corifeo, no veo el modo de decir que hayas tomado una buena decisión. Sería preferible que ya no existieras a vivir ciego. Edipo, no intentes decirme que esto no está así hecho de la mejor manera, ni me hagas ya recomendaciones. No sé con qué ojos, si tuviera vista, hubiera podido mirar a mi padre al llegar al Hades. Ocultadme sin tardanza, por los dioses, en algún lugar fuera del país, o matadme o arrojadme al mar, donde nunca más me podáis ver. Venid, dignaos tocar a un hombre miserable. Creedme, no temáis, que mis desgracias no hay a quien, sino yo, sea capaz de soportarlas entre los hombres. Con relación al fragmento citado de Edipo Rey de Sófocles, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre la tragedia griega. Recuerda usted, estudiante, que cuando Edipo se revienta los ojos es para afrontar lo que él no sabía que había cometido. Y la única manera de enfrentar ante los dioses y ser perdonado era reventarse los ojos. La letra D, dedito, dedito. El héroe debe afrontar la adversidad para lograr su dignidad y su grandeza. Edipo al final, cuando se revienta los ojos, los dioses tienen piedad de él, no de sus hijos, de él, y se convierte en un hombre respetado en la ciudad de Corinto. Hay una segunda parte de Edipo Rey que se llama Edipo en Colono, donde se vuelve un ciego respetado y querido, pero sus hijos no, sus hijos se matan. Yasmín, por favor, la preguntita 5 y nos despedimos de usted con mucho cariño. Sí, con respecto a las obras que se compusieron en la Edad Media, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, con respecto a las obras de la Edad Media, ¿cuál es lo correcto, estimado estudiante? Besito. A fines de la Baja Edad Media se hicieron cantares de gesta en lenguas vulgares. ¿Qué no sabes qué es una lengua vulgar? Significa no grosera, no es lengua grosera, sino la lengua de los vulgos, de los pueblos. Vulgo significa, lengua vulgar significa cuando ya la lengua, el pueblo lo ha enriquecido con sus jergas, con sus giros idiomáticos. A eso se llama una lengua vulgar, cuando se ha mezclado con la idiosincrasia del pueblo. Entonces, la B. 5B. 6 le toca este pechito.
Este pechito va a leer la 6, ¿ya? A ver si después algún pechito me ayuda. ¿Qué dice el chatcito? A ver, chatcito. ¿Por qué no la E? Dice el chatcito. ¿Por qué no la E? Los rapsodas compusieron obras en lenguas romances, como el latín y el ruso. No, el ruso, te acepto el latín. Las lenguas romances solamente deriva del latín, más no del ruso. Por eso no sería la E. Porque dice los rapsodas compusieron obras en lenguas romances, como el latín y el ruso. No, las lenguas romances solamente derivan de el latín. Por eso, lengua de Roma, romance. Por eso no la E, por la introducción del término y el ruso. Por ello, ¿ya? Vamos a la pregunta 6. Vamos a la pregunta 6. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los géneros literarios desarrollados en la Edad Media, marque la alternativa que contiene una secuencia correcta. Veamos. La épica y la lírica son el género preponderantes durante este periodo. La épica y la lírica, sí. Cantares de gesta y algunos poemas de los trovadores. Sí. 2. Los trovadores y juglares del sur de Francia renovaron la lírica medieval. Sí, trovar significa en francés cantante, trovar, trovador, trova, ¿no? Renovaron, lo adecuaron para los bares, para los bares. La épica se manifiesta a través de cantares de gestas, cuentos y novelas. No, la épica no a través de cuentos, no a través de cuentos. El Decameron es un texto representativo de la época, de la épica del medioevo. No, es de la narrativa. Narrativa. Por lo tanto sería verdad, verdad, falso, falso. Verdad, verdad, falso, falso. La letra A. La letra A, ¿correcto? La letra A. Vamos a la 7 leído por este pechito. Con relación a la verdad o falsedad de los enunciados sobre las cuitas del joven Werther de Goethe, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Vamos a la obra Werther del joven que se suicida por amor. Werther es sensible a la naturaleza y representa el ideal romántico verdadero. Se describe a Alberto con una conducta deshonesta y reprochable. No, Alberto era un buen tipo, no reprochable. Falso. Por el desprecio absoluto de Carlota, el protagonista decide matarse. Falso, no hay un desprecio, no hay un desprecio de ella, ¿no? Desprecio es cuando tú a alguien le tienes cólera. Él más bien al contrario le tenía cariño. Por eso se besaron al final de la novela, se besaron, pero ella sentía la culpabilidad porque era una dama casada por su honra, su honor, ¿no? El protagonista se suicida de un pistoletazo en vísperas de la Nochebuena, verdadero. A. 7A. 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 Sí, por el desprecio absoluto, pues claro, a mí también me hace dudar, ¿no? No había un desprecio, había un rechazo, pero no era un rechazo absoluto, ¿no es cierto? Bien. 8. Vamos a la 8. 8. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el realismo europeo. Por y la de los personajes y su entorno social. La 8 es enanito. Mira, por su pretensión de objetividad y la descripción minuciosa de los personajes y el entorno social. Ese es el realismo. Les dije, descripción minuciosa. Descripción minuciosa. ¿Correcto, alumnos? Vamos al chatcito. Así es, objetivo, minucioso, descriptivo sobre todo. Descriptivo. 9.
En relación al argumento de la metamorfosis de Kafka, marque la alternativa que completa el siguiente enunciado. Luego de percatarse de la transformación que ha experimentado, Gregorio se preocupa ante todo de qué, a ver, ¿de qué se preocupa Gregorio? Atención, chat. Ajá, muy bien, chatcito. Dejar desamparado a su familia. Desamparar a su familia. Andaba preocupadísimo por el dinero, parte de ese sistema explotador que vivía en el siglo XX, que se vive todavía en el siglo XX, todavía vivimos en función de eso, ¿no? En función de eso. 10. Ya no les pido que me ayuden porque el tiempo me está ganando. Estoy atontado, dice, ¿no? De tanto madrugar. No duermo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodos. Si yo con el jefe que tengo hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuera por mis padres, ya hace tiempo me hubiese marchado. De acuerdo con el anterior fragmento, ¿qué tema puede deducirse? Vamos al chatcito. Ajá, muy bien, Caroline. Excelente. La rutina asfixiante en el trabajo burocrático. Asfixiante. Eso es el expresionismo, alumnos, asfixiante. ¿Cuánta gente hay así que le pasa? Asfixiante. 11. Acá relacionar, ¿no? La 11 relaciona, relacione. Pune entre el honor y el amor, Hernani. Hernani. 1 con C. Defensa de los desheredados, los miserables de Víctor Hugo. Lo misterioso y lo juego con lo funesto sería con la B, con el escarabajo de Allan Poe, lo funesto. Y la 4 episodios y descripciones divertidas y fantásticas de un París antiguo sería con dedito, con Nuestra Señora de París. 11 besito, 11 besito. Y 12, y última, con respecto a las características del romanticismo, marque la alternativa, que es correcto, alumno, fácil, fácil, facilito. 12, a ver, terminemos bien, 12. 12. A ver, la B. Así es. Tendencia a idealizar la naturaleza. Muchas gracias, queridos alumnos. Muchas gracias, semestral. Espero que en este semestre las cosas funcionen mejor para ustedes y para todos nosotros. Hagamos siempre de las clases algo divertido, que se aprenda pensando. Gracias, chicos. Sí, les voy a enviar el PPT. Chao. Cuídense bastante. Gracias, tutor.